primeramente saludar a todos aquellos que están en casa, que nos ven a través de las redes sociales, darle la bienvenida. Y quiero que abra su corazón allí en casa. Y usted que está aquí, también quiero que abra su corazón hacia lo que Dios trae. Hoy Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que le he titulado ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Quiero hacer unas preguntas. ¿Cuántas veces los que estamos aquí nos hemos sentido tristes o decepcionados o hasta el punto tal vez de amargados porque le hemos pedido algo a Dios y no hemos visto que Dios nos responda? Yo soy el primero que levantó la mano. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Tristes, decepcionados, como que pedimos algo y de repente vemos que Dios no nos responde. Como que, Señor, ¿será que sí me estás escuchando? Nos preguntamos como que, ¿será que Dios sí me escucha? ¿Y cuántas veces de esas nos hemos llegado hasta sentir culpables? En el sentido, no sé si le pasará a usted, probablemente el único aquí soy yo, que se siente culpable en el sentido que digo, ¿será que le fallé a Dios y por eso Dios ya no me escucha? Ay, ¿será que estoy mal con Dios y por eso Dios no me responde en mi oración? No sé si solo me ha pasado a mí. ¿Sabe? Eso es normal. Esos sentimientos son normales. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a tener esos sentimientos normales? Porque obviamente siempre hemos aprendido una verdad. Tenemos un Dios para el que nada es imposible. Y si para Él nada es imposible y a la vez pues vamos a la Biblia, y la Biblia ¿qué me dice? Todo lo que pidieres al Padre en oración en mi nombre, ¿qué dice? Lo recibiréis. Entonces uno dice, listo, entonces si yo pido en oración lo voy a recibir. Y cuando no recibo, uno dice como que, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en este lugar? ¿Qué pasó en este momento? ¿Sabe? La oración, obviamente su propósito original fue creada para comunicarnos con Dios, para que nosotros como seres humanos pudiésemos hablar con Dios, pudiésemos hablar con nuestra majestad, con el Señor, pudiésemos tener una vida de intimidad con Él, pero dentro de la oración, Jesús dejó establecido algo. ¿Qué dejó establecido Jesús? Jesús dejó establecido que podíamos pedir. ¿A qué voy? Durante mucho tiempo, lamentablemente, digamos que, como escuché una vez a alguien, a veces nosotros los cristianos somos como un péndulo. A veces nos vamos a los extremos. ¿Por qué? Porque o nos vamos al extremo de que toda la oración la hacemos para pedir. Entonces hay oraciones que desde que arrancan hasta que terminan, Padre te pido, Padre te pido, Padre te pido, Padre te pido. Como hay personas que casi que satanizan el pedir en oración. Pero no, pedir está bien. Jesús dejó establecido que tú y yo podíamos pedir en oración. De hecho, si ustedes van a Mateo 6, donde está la famosa oración del Padre Nuestro, una de las secciones del Padre Nuestro, y creo que todos nos sabemos el Padre Nuestro, ¿cómo es una de las partes? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es el pan nuestro? Es decir, las provisiones o lo que necesitamos para cada día, dánoslo hoy. El mismo Jesús le enseñó a sus apóstoles en repetidas ocasiones a pedir. Miren, hay algo que se llama hermenéutica bíblica, que es la rama de la teología encargada de estudiar la palabra, todo. Y una de las reglas de la hermenéutica es que usted no puede hacer doctrina de un solo texto bíblico. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que el pedir en oración no solo está en un solo texto bíblico. Jesús lo dijo, está escrito en todos los evangelios. Y no solo en los evangelios, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan. Es decir, ¿qué quiero decirles con esto? Que pedir en oración hace parte de algo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Dios quiere que tú y yo pidamos a Él en oración.
Dios ama que tú y yo nos acerquemos y le digamos: Señor, no tengo para la universidad, te pido que proveas. Señor, miren, Dios ama que tú y yo nos acerquemos y le digamos: Señor, yo te pido que aquellos que son solteros, que cuando me case tú proveas para una casa, tú proveas para un hogar propio. Dios quiere que tú y yo le tengamos esa confianza de pedirle a Él, sabiendo que Dios sabe de qué cosas cada uno de ustedes tiene necesidad. Pero ahora siempre surge la pregunta: pastor, ¿por qué Dios no responde mi oración? ¿Por qué parece como si Dios no me escuchara, como si Dios me ignorara y como si Dios nunca respondiera a mi oración? Hay una respuesta corta, que digamos es la típica respuesta que casi siempre se da, que es una verdad. ¿Cuál es la típica respuesta? Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Y esto es una verdad, en el sentido: Dios es soberano y Él verá lo que es más conveniente para ti dentro de su soberanía. Pero uno dice: pero entonces Jesús, ¿por qué dijo todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo se los daré? Porque obviamente cuando la Biblia dice todo, es todo. Entonces aquí es donde quiero ir, porque hay unas razones que a veces pueden bloquear nuestras oraciones para recibir. Hay unas razones que vamos a exponer que pueden bloquear esa petición que yo le estoy haciendo a Dios. La primera razón es falta de fe. Falta de fe. Y quiero que hoy quiero que tengan los celulares con la Biblia allí abierto, para la Biblia, no para chatear, para la Biblia, allí abierto. Y quiero que vayan conmigo ahorita a Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Dice la Biblia: y todo lo que pidieres en oración, ¿qué? Creyendo, lo recibiréis. Aquí vemos un primer condicionante al pedir. ¿Cuál es el condicionante? Creer. No solo pedir por pedir, sino creer. ¿Cómo así? Miren, muchas veces nosotros nos acercamos a pedirle a Dios y estamos orando. Voy a poner un ejemplo básico. Estamos orando porque Dios provea por la universidad. Puede que estemos orando: Señor, yo te pido que tú proveas para el semestre. Tú sabes que no tenemos dinero, tú sabes esto. Pero internamente tú mismo estás diciéndote a ti mismo, de repente empieza una lucha interna. Internamente tú dices: ya mi papá dijo que no puedo estudiar porque no hay plata. No sé cómo mi papá se va a conseguir la plata. ¿Cómo va a hacer para levantarse la plata? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer aquello? ¿Sabe que ahí ya estás dudando? ¿Por qué? Porque estás tratando de pedirle a Dios que haga algo, pero a la vez estás viendo más lo natural que la petición a Dios. Les voy a poner un ejemplo de fe en la Biblia. Dios le dijo a Abraham: tú tendrás un hijo. Dice la Biblia en Hebreos 11, dice que Abraham no se desanimó al considerar su cuerpo ya viejo y el de Sara. Es decir, Abraham no se desanimó cuando tal vez veía a su esposa y decía: la vieja está bonita, pero a la vieja no le funciona ya nada. Ya eso no funciona para tener hijos, ya no. Y aquí tampoco. Aquí todo está muerto también. Aquí nos amamos y ya, no, aquí no funciona nada. No, Abraham no se desanimó en eso. ¿Qué dice? Sino que le creyó a Dios. Le creyó a Dios, aún que su cuerpo ya estuviese viejo. ¿Sabe que eso es creerle a Dios? ¿Qué es creerle a Dios? Que aunque tal vez tu casa escuches: sí, estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo esto, tú le creas que Dios, aún de donde sea, puede proveerte dinero.
Tú le creas a Dios que desde donde sea, desde el lugar que venga, aunque tu situación te diga, no es posible que de tu casa salga la plata, tú le digas, pues Señor, a mí no me importa, si tienes que traerte un empresario de la China, te lo traes, pero que tú me provees. Yo sé que tú me provees. Eso es fe. Eso es fe. La fe, miren, la fe no es, vuelvo y digo, el péndulo. La fe no es vivir en un mundo imaginario donde anulemos los problemas. Porque por mucho tiempo se creyó que la fe era vivir en un mundo imaginario donde entonces yo anulo los problemas. No, la fe es saber que los problemas están, pero que hay un Dios que sobrepasa los problemas. Eso es la fe. Eso es la fe. Y sabe que a veces nuestras oraciones tienen falta de fe. Falta de fe. Vuelvo y digo, puse una situación más o menos que es fuerte, pero más o menos tratable. Pero por ejemplo, llamo a otra situación, un dictamen médico. El médico te dijo a ti o a algún familiar, bueno, miren, tiene cáncer y ya no hay nada que hacer. Entonces muchos van, se acercan a Dios y le dicen, Padre, yo te pido que lo sanes. Yo te pido que lo sanes. Pero ya internamente la persona empieza a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer los gastos funerarios? Ya Él no va a estar con nosotros. Ya Él se va a morir. Bueno, toca ir arreglando todo. Pero tú le estás diciendo a Dios, Padre, yo te pido que lo sanes, yo te pido que lo sanes. Pero tu parte interna está dudando de que Dios lo va a sanar, porque estás creyendo más a un dictamen, a tus problemas, que al Dios que está por encima de tus problemas. Cuando nos acercamos a Dios, Jesús dijo, todo lo que pidieres en oración, ¿qué? Creyendo, lo recibiréis. Todo. Nuestro problema es que a veces hay falta de fe. Ahora, pastor, pero yo creo que Dios existe. Bueno, quiero que vaya conmigo a Santiago 2:19. Por eso le digo que quiero que tenga su Biblia allí. Si la tiene en físico, si no en el celular, la tenga allí lista. Aquí, Santiago 2:19, si no podemos ayudarnos aquí. Ok, ¿tú crees que Dios es uno? Le dice Santiago a la iglesia que le está escribiendo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Qué dice después? También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios existe? Bien haces. ¿Ustedes creen que Dios existe y que Dios es real y que Dios es uno? Perfecto. Los demonios creen lo mismo tuyo. Pastor, entonces, ¿qué es fe? Porque si los demonios creen, porque ellos no son salvos y supuestamente por la fe soy salvo. Porque ellos, ese creer que aparece aquí es más que todo un creer de conocimiento. Es decir, ellos saben que Dios existe y que Dios es uno. Pero el creer que Dios te demanda a ti es un creer de corazón y de confianza. Es decir, ¿cuál es la diferencia que yo aquí te estoy hablando y en la oración? Es que cuando tú ores, no solo creas que Dios existe, sino confía en que el que Dios exista es porque hay provisión, porque hay sanidad, porque hay libertad para ti. La fe que debemos tener en oración es una fe de confianza. Es una fe de confianza. Pero a veces no confiamos en que Dios nos sostiene. De hecho, Hebreos capítulo 11, verso 1, un texto bastante conocido. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Ahora, es bastante interesante este texto. ¿Por qué? Porque en el original, tal vez uno lo lee y uno dice, bueno, ¿cómo así certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve? El texto en el original sería traducido más o menos de la siguiente manera: la fe es estar sostenido sobre la esperanza, teniendo la certeza de recibir lo que aún no vemos. Es decir, ¿qué es la fe? La fe es que tú estás sostenido sobre la esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza. Es decir, la fe es que tú estás sostenido sobre Cristo, que aunque aún no veas lo que tú le has pedido, tú tienes la certeza plena de que lo vas a recibir. Tú tienes la certeza plena de que lo vas a recibir. Les quiero comentar esta historia.
Cuando yo tenía solo 3 meses de haber nacido, a mí me dio una gastroenteritis aguda. Una gastroenteritis aguda bastante fuerte. Y me llevaron a diferentes médicos, ninguno daba con lo que tenía, hasta que un doctor obviamente dio, pero yo ya estaba muy mal. Era un bebé de solo 3 meses. Y me internaron en la clínica. Y yo desde pequeño he tenido un ligero problema. Para mí encontrarme las venas es re complicado. Si alguien quiere pasar curso de enfermería me avisa, y si me encuentra las venas, mire, se gradúa facilito. Porque para mí encontrarme las venas es súper complicado. Y los doctores, los pediatras no daban para encontrarme el tema de las venas. De hecho, ya iban a hacerme un tema aquí para poder, por este medio. Y el punto es que el doctor sale y le dice a mis papás, le dice: señores, si no encontramos o no logramos canalizar a su hijo se muere. Mis papás se pusieron a orar a Dios y le decían: si él va a venir y va a quedar enfermo, no nos lo devuelvas, pero yo sé que tú puedes devolverlo sano. Palabras más, palabras menos. Obviamente no me morí, aquí estoy, pero cuando salí de la clínica, el doctor llegó y le dijo a mis papás, le dijo: señores, les quiero decir, su hijo, miren esto, su hijo va a quedar con problemas en el estómago y no va a poder comer de todo. Miren, yo les digo una cosa, me dijiste que hubiera quedado sano. ¿A qué voy? Yo nunca he tenido problemas del estómago. De hecho, entre toda mi familia tiendo a tener las mejores defensas, muy poco me enfermo. ¿Pero por qué es esto? Porque tuve unos padres que, aunque había un dictamen médico de muerte, supieron creerle al Dios que está por encima de la muerte. Eso es fe. Eso es fe. Y sabe que muchas veces eso nos falta a nosotros en oración. Vuelvo y digo, nuestras oraciones muchas veces son, sí, le estamos pidiendo a Dios, pero ya que internamente estamos nosotros planeando cómo resolver. Ya estamos preocupados cómo resolver. No dejamos que Dios trabaje. No dejamos que Dios abra las puertas. Porque muchas veces nos hace falta estar sostenidos sobre la esperanza. Sostenidos sobre nuestra esperanza, sobre la esperanza. Miren, ¿sabe qué es fe? Fe, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que Él la hay. Ahora, ese que le hay, quiero traducirlo a un lenguaje un poco más actual, y ustedes lo pueden buscar, la Nueva Versión Internacional, de hecho lo traduce, dice que crea que Él existe. Y no solo que Él existe, por eso les digo que no es solo creer que Dios existe, sino que recompensa a quienes le buscan. Les voy a decir algo. ¿Saben qué es fe? Fe es saber que si yo me acerco a Dios, que si yo busco a Dios, Dios va a recompensar mi búsqueda saciando mi necesidad. Dios va a recompensar mi oración saciando lo que yo necesito. Todo lo que necesitamos, Dios lo va a proveer. Todo, en todo momento. Pero no solo falta de fe. Lo segundo es falta de enfoque. ¿Falta de qué? Falta de enfoque. Quiero que vayan a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 1 al 3. Verso 1 al 3. Dice la Biblia: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y ¿qué? Y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo así falta de enfoque? ¿Sabe que a veces nos acercamos a Dios para pedirle, pero no por un propósito bueno, sino solo para saciar un deseo mío? Miren, a veces le pedimos a Dios dinero
que es normalmente lo que la gente más pide. Pero ¿para qué le pide dinero la gente a Dios? Porque tal vez a veces vio a la persona que está viviendo al vecino, vio como el vecino de repente, pum, se volvió rico y quiere igualar al vecino. Para no quedarse atrás, entonces le dice: Señor, provéeme, mira, o sea, tú al vecino sí, a mí no, ¿qué pasó? Tráeme plata, Señor. Pero ¿qué pasa? Resulta que tú no le estás pidiendo a Dios por un propósito bueno, sino simplemente ¿para qué? Para tus deleites, para tus gustos, para tus pasiones. Miren, hay personas que le piden a Dios para sus pasiones. Y les voy a decir algo, sus oraciones pueden sonar muy lindas, muy espirituales, pero recuerden que Dios conoce el corazón de cada uno. Dios no se deja engañar como tal vez uno se dejaría engañar. Tal vez uno está aquí en la iglesia y ustedes escuchan orar a la persona que tiene a su lado y ustedes dicen: Dios mío, cómo ora, me ministra, Señor. Wow, qué palabras, qué esto. Pero Dios arriba está: qué hipócrita ese man. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y a veces muchas oraciones que hacemos están fuera del enfoque real, porque están solamente destinadas a nuestros deleites, están solamente destinadas a cumplir mi voluntad, a cumplir mi deseo, a cumplir lo que yo quiero, a cumplir lo que yo deseo, a cumplir lo mío. ¿Sabe? Que por eso a veces no recibimos lo que pedimos, porque estamos pidiendo con los motivos equivocados. Hoy quiero que el Espíritu Santo de verdad toque el corazón con esta palabra y te haga entender tal vez cuáles son los motivos que te llevan a pedir lo que estás pidiendo. ¿Cuáles son esos motivos? ¿Por qué estás pidiendo lo que pides? ¿Por qué a veces pedimos simplemente para compararnos o no quedarnos atrás con otros? Muchas veces queremos que nuestra empresa, nuestro negocio crezca porque la competencia está creciendo. Entonces, Señor, apúrate, hazlo crecer, por favor. Pero realmente estamos pidiendo es por nuestros deseos, por nuestros deleites. Ahora, ¿cómo me enfoco en el Señor? O sea, ¿cómo enfocar mis oraciones para no enfocarme en mis deleites? Bueno, hay tres cosas dentro de esto que quiero decir. Primero, deleítate en el Señor en lugar de quejarte por la necesidad. Deleítate en el Señor en lugar de quejarte por la necesidad. Salmo 37:4. Salmo 37:4. Multimedia, allí nos ayuda. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe? Usted quiere mantenerse enfocado en Dios. Deleites en Jehová. ¿Cómo así que deleitarme en Jehová? Disfrute su presencia. Disfrute su presencia. ¿Sabe cuál fue el error de Israel en el desierto? Chicos, el error de Israel en el desierto es que nunca disfrutaron a Dios, porque estuvieron tan pendientes de lo que les faltaba que todo era una quejadera con Dios, y nunca disfrutaron a Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros nunca hemos disfrutado a Dios porque todo el tiempo nos estamos quejando de lo que nos falta, en lugar de disfrutar a Dios por lo que tenemos y lo que Él nos da? Hay personas que todo el tiempo es quejándose: no, es que a mí me hace falta eso, es que a mí me hace falta aquello, es que Dios a mí me olvidó, es que Dios a mí me odia, es que seguro Dios me tiene la mala, es que seguro Dios esto, es que seguro Dios aquello, es que Dios a aquel sí le da y aquel es malo, y a mí ¿por qué no? Es que seguro esto, es que seguro aquí. Todo el tiempo es una quejadera con Dios. Nunca se deleita en Dios. Nunca. De hecho, a veces pueden estar en la iglesia, nunca disfrutan de los tiempos de adoración y alabanza, porque están pendientes a ver si el man llegó en moto, en carro, en qué. Y si llegó en carro, yo sí lo sabía, anda metido en negocios raros. Ya tiene carro. Nunca se deleitan en el Señor. Sus tiempos con Dios, en lugar de ser tiempos para decir: papá, te amo, te necesito, buscar a Dios, son tiempos donde todo el tiempo es:
¿por qué no me respondes? Tú me olvidas, tú de seguro me tienes desechado, tú de seguro, no sé, yo ya no te importo. Mira que me hace falta aquello, tú me vas a dejar morir. Todo el tiempo es una quejadera con Dios. Deleítate, dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones. ¿De qué? De tu corazón. Chicos, encárgate de pasar tiempo con Dios y Dios se encargará de tus necesidades. Tú solo encárgate de pasar tiempo con Dios y Dios se va a encargar de tus necesidades. Dios sabe qué necesita cada uno. Dios no es ignorante en las necesidades de cada uno. Dios sabe qué necesito yo. Dios sabe qué necesita David. Dios sabe qué necesita cada uno de ustedes que están aquí. Dios lo sabe. Pero ¿sabe qué le importa más a Dios? A Dios le importa más tu alma, más que lo material. El ser humano siempre está enfocado en lo material. Dios no está enfocado en lo material. Dios está enfocado en tu alma. ¿Y sabes qué quiere Él? Más que darte lo material, más que darte dinero, más que darte plata, más que darte salud, más que darte cualquier cosa, Él lo que quiere es rescatar tu alma del infierno. Por eso Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando tú entras a la presencia de Dios, olvídate por un momento de tus necesidades. Sí, preséntaselas a Dios. Cuando me refiero a olvídalas, no es como que vas a entrar y, bueno, me olvido que allá le debo a ICETEX 13 millones de pesos. No, tú preséntaselas a Dios, pero confía y empieza a disfrutar de la presencia de Dios. Simplemente tú dile gracias, papá. Gracias. Gracias por lo que tú has provisto. Gracias por lo que tú has hecho. ¿Sabe? Lo segundo, o más bien antes de pasar a lo segundo, ¿sabe que deleitarnos en Dios? Ahorita que dije lo de gracia, deleitarnos en Dios es estar agradecidos aún en medio de las dificultades. Mire, quiero que Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Filipenses capítulo 4 versos 6 al 7. Un texto bastante conocido, pero todos nos quedamos solo hasta una parte. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones ¿con qué? Con toda oración y ruego delante de Dios. Ahora, todos los cristianos nos quedamos hasta allí. Bueno, hay que presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pero ¿cómo termina el texto? Con acción de gracias. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta sentir la presencia de Dios? Y esto es algo que les estoy hablando porque fue algo que Dios habló conmigo y que Dios me confrontó. A veces nos cuesta sentir la presencia de Dios porque no somos agradecidos delante de su presencia. Nunca le damos gracias por algo tan, llamémosle, no insignificante, pero a la vez por algo tan simple como que Dios cada día nos da un nuevo aliento de vida. A veces no somos agradecidos con el hecho de que simplemente hoy tú te levantaste. No somos agradecidos con el simplemente hecho de que hoy tú estás aquí sentado, completo, estás bien, no estás en una clínica, no estás probablemente entubado, no estás luchando por tu vida, estás aquí sentado. ¿Sabe que para entrar a Dios o a la presencia de Dios debemos entrar con agradecimiento? Dice la Biblia en el Salmo 100, si no estoy mal, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Sabe que la acción de gracias es lo que nos abre la puerta a la presencia de Dios? Pero muchas veces nosotros entramos a la presencia de Dios es con queja. Entramos a la presencia de Dios es quejándonos. Por eso no nos deleitamos en Dios. No nos deleitamos en Dios. Miren, les voy a contar una experiencia. La semana pasada, como nunca en la vida, Dios me proveyó un dinero. De hecho, estaba feliz porque me proveyó 2 dineros que de verdad necesitaba. Y de verdad yo dije, Señor,
tengo plata. Gracias. Imagínense esto. Dios me provee y el fin de semana mi perro se enferma, mi hija se enferma, me toca llevar al perro al veterinario, me toca llevar a mi hija al pediatra, comprarle medicina a mi hija, pañales, al perro todos los días llevarlo al veterinario para que le inyectaran. Y por menos, ustedes saben que un gasto de esos, de 200 no se baja. Miren, así como llegó la plata, así se fue. Así se fue. Obviamente, humanamente hablando, uno dice como que, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué justo cuando recibo una bendición que necesitaba, parece que todo lo malo se vino y la bendición se fue? Pero en lugar de acercarme a Dios y decirle, Señor, mira lo que pasó, mira esto, mira aquello, yo de verdad me postré y le dije a Dios, Señor, gracias, porque por lo menos mi hija está sana, está aquí, no está en una clínica. Gracias porque incluso la palabra dice que cuando somos bendecidos, incluso nuestros animales son bendecidos. Gracias porque por lo menos el perro está bien, porque tú nos has sostenido, nos has dado para alimentarnos todos estos días. Y les voy a decir qué pasó. Estos días, checando algo, de repente me escriben y me dicen, Isaac, mira, desde hace 2 años tú tenías algo aquí retenido, pero ya se te ha liberado y te va a llegar X dinero en tal fecha. Y yo me quedé así y yo solo me eché a reír y le dije a Dios, ve cómo eres tú. ¿Por qué? Porque es que la puerta para que Dios conceda nuestras necesidades es el agradecimiento, no el quejarnos. Porque yo hubiese podido haberme quejado y decirle a Dios, Señor, o sea, tras de que mi hija se enferma, tras de que estamos necesitando plata, tras de que esto, ¿tú por qué permites que mi hija se enferme? No, simplemente fui agradecido. ¿Tú quieres ver cómo Dios responde a tus oraciones? Acércate con agradecimiento. Puede que tu casa sí se esté derrumbando, pero tú dile, Señor, gracias porque tengo un techo, o medio techo, o no sé, un cuarto, no sé, pero tengo un techo donde dormir, Señor. Gracias, Señor, porque me permite estar vivo. Y verás cómo Dios empieza a fluir su presencia en tus oraciones. Pero lo segundo para enfocarnos en Dios es caminar en su voluntad. Caminar en su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, ¿qué? Alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Siguen? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que ¿qué? Que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, si tú sabes que pides algo conforme a la voluntad de Dios, sabes que vas a obtener lo que has pedido. Ahora, aquí surge una pregunta que yo creo que todos nos la hemos hecho en algún momento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque creo que todos de alguna u otro modo hemos escuchado la voluntad de Dios, que debemos vivir bajo la voluntad de Dios, que debemos caminar bajo la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ok, primero, antes de eso, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Y esto es muy importante. La voluntad de Dios la podemos conocer renovando nuestra mente. Romanos capítulo 12, verso 1 y el 2. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y renovarla hacia qué? Resulta que hemos confundido voluntad con el destino de Dios, con el propósito de Dios. ¿Cómo así? Entonces yo digo, bueno, la voluntad de Dios es que, por ejemplo, por mi parte, la voluntad de Dios para mí es que yo sea pastor. No, ese es el propósito de Dios conmigo. Ese es el propósito que Dios tiene conmigo. Pero la voluntad de Dios es una para todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? La voluntad de Dios se manifiesta de diferentes maneras.
Primero, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día... Espérate, segunda. Aquí hubo un error. Qué pena, fue mi error. Allí anoté mal. Segunda de Tesalonicenses 5:8. Perdón, allí, multimedia. Ok, dice que seamos agradecidos en todos porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, lo primero, la primera parte de la voluntad de Dios es que seamos ¿qué? Agradecidos. Seamos agradecidos. Cada vez que tú eres agradecido, según Tesalonicenses 5:8, dice, cada vez que tú y yo somos agradecidos, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí ven la importancia del agradecimiento? ¿Sí ven la importancia del agradecimiento? Disculpen un momentico, aquí hubo un detalle. 5:18. Dad gracias a Dios en todo. 5:18, así que si están tomando notas y corrijan, 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces debemos ser agradecidos ¿en qué? ¿Qué dice Pablo? En todo. No estoy agradecido solo en lo que tengo y no en lo que no tengo. No, ¿qué dice Pablo? En todo. Dad gracias a Dios en todo. En todo. Pero no solo el que seamos agradecidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en santidad. Que vivamos en santidad. Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, el capítulo 4, verso 3. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Esto como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? Sino a santificación. Así que el que desecha esto, o sea, la santidad, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo podamos vivir en santidad. Pastor, ¿y cómo así que yo desecho la santidad? Yo ya les he mencionado esto en cultos pasados. La famosa frase peligrosa, cierta pero peligrosa. Dios me ama tal cual como soy, entonces yo puedo vivir como sea porque igual Dios me ama. Ojito. ¿Por qué es cierta pero peligrosa? Porque Dios te ama. Pero si tú te das cuenta aquí, esa frase ¿para qué se usa? Yo puedo acostarme con mi novio, vengo a la iglesia, oro, igual Dios me ama y Dios sabe las luchas que yo tengo. Dios sabe lo débil que yo soy. Pero ¿qué me está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que os apartéis de fornicación. Que el casado sepa tener a su esposa en santidad y honor. Que no agraviemos a nuestro hermano como engaño. Pocas palabras, que decidamos vivir una vida en santidad. Cuando tú estás orando conforme a la voluntad de Dios, cuando tú estás decidiendo mantener una vida en santidad. No una vida donde los viernes vienes aquí, levantas tus manos, pero los sábados te vas para algún ladito, te haces tus engaños, eres corrupto, robas, mientes y lo haces a conciencia porque Dios me va a perdonar. No. Con Dios no cabe el dicho del que reza, el que reza peca, empata. No. Con Dios es cuando tú de verdad decides caminar en la voluntad de Dios, debes decidir con todas tus fuerzas lograr una vida de santidad. Pastor, pero no es fácil. No es fácil, pero sí es posible. Sí es posible. ¿Sabe qué es posible? Miren, en la Biblia no oculta cuando los hombres de Dios pecaban. La Biblia no oculta a David, no oculta a Sansón.
Pero por ejemplo, les voy a poner ejemplos. Pablo. Ojo, no estoy hablando de Saulo, el asesino, el perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo. Una vez Pablo se convierte, si tú lees toda la historia de Hechos y todas sus cartas, nunca la Biblia detalla un error de Pablo, hablando de un error moral. ¿Por qué? Porque Pablo fue un hombre que decidió vivir en santidad. ¿Sabe que es posible hacerlo? Pastor, pero entonces, ¿cómo camino en la voluntad de Dios? Si mi novio o mi novia me pide la prueba de amor, que es que debemos conocernos antes del matrimonio para no aburrirnos, pues simplemente dile a tu novio o a tu novia, I'm sorry, pero bye bye. ¿Sí? No les tengo otra solución. ¿Por qué? Porque les voy a decir esto: o es Dios o es tu relación. Tú decides para quién vivir. Tú decides para quién vivir. Pero no solo que vivamos en santidad. Tercero, que hagamos bien. Que hagamos bien. Primera de Pedro capítulo 2, verso 15. Primera de Pedro 2, 15. Dice la Biblia: porque esta es la voluntad de Dios, que ¿qué? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero quiero que también vayan a Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sigue? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Adelante. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Adelante. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Les voy a decir esto: la voluntad de Dios es que tú hagas el bien. Pastor, pero imagínense hacerle el bien a quien me hizo el mal. ¿Qué haría yo como un bobo? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cómo así, pastor? Miren, ¿saben qué es que en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres? Se los voy a decir. ¿Cómo te llamas tú? Osvaldo. Yo tuve un rollo con Osvaldo, pero realmente quien lo comenzó fue Osvaldo. ¿Qué espera uno? ¿Que quien se disculpe? Osvaldo, porque él fue el que lo comenzó, yo no. Pero ¿qué significa que mientras dependa de ustedes? Miren, ¿sabe que para caminar en la voluntad de Dios hay que comernos nuestro orgullo? ¿Por qué? Porque mientras dependa de mí, ¿qué es? Que yo me acerque a Osvaldo y le diga: oye, Osvaldo, de verdad, qué pena haberte tratado así. Hubo una discusión y de verdad, discúlpame. Ahora, yo le pido perdón a Osvaldo. Si Osvaldo me perdona, bien. Pero si Osvaldo me dice: hey, ¿sabes qué? Ahora vienes con tu hipocresía, que a pedirme perdón. Ojo, tú no dejes amargarte tu corazón y no te pongas nuevamente a pelear con Osvaldo. Ay, yo te vengo a pedir perdón y así me respondes. No. Por ejemplo, digamos, Osvaldo responde así, tú solamente le dices: no, te entiendo, no te preocupes, entonces no hay ningún problema. ¿De quién dependió estar en paz? De mí. ¿Qué me dice la Biblia? Mientras dependa de ustedes. ¿Y qué más me dice la Biblia? Que no paguemos mal por mal. Por eso les digo, miren, caminar en la voluntad de Dios, enfocarnos en Dios es comernos nuestro orgullo. Porque si alguien me hizo algo, me las paga. Me las paga. Me las paga. Miren, les voy a hacer esta pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes serían capaces? Están en la fila, vamos a poner un ejemplo de la Olímpica. Están en la fila de la Olímpica. Ustedes saben que esa vaina a veces se llena. Eso se arman unas señoras filas y se les cuela alguien por delante. Y la persona que se les coló se hace como si no ni los vio. Y ustedes se los quedan viendo como que ay, Dios mío. Y de repente la persona que está delante le dice: ay, me le echas un ojo al carrito, ya vuelvo, voy para allí. ¿Cuántos de ustedes más bien dirían: ay, suerte con su carro, yo me voy? ¿Sabe que eso es pagar mal por mal? Y pongo algo obviamente sencillo.
pero eso es pagar mal por mal. Y la Biblia que nos dice, no paguéis mal por mal. Ahora vayamos a algo más amplio. Miren, vayamos a algo más amplio. Alguien le robó a ustedes dinero. No estoy hablando de un robo de atraco, sino que alguien cercano a ustedes los estafó. Entonces ustedes dicen, le haré lo mismo para que sufra, me vengaré. ¿Qué dice la Biblia? No se venguen ustedes, dejen lugar a la venganza del Señor. Pastor, ¿y cómo hago eso? Miren, de una forma muy sencilla. ¿Sabe dónde ustedes deben desatar todo eso? Vayan a Dios y díganle, Señor, mira, te voy a decir algo, Dios, o te lo llevas o yo voy pensando cómo mandártelo, pero por favor, haz algo con esa persona porque mira lo que me hizo, mira esto, mira aquello. Y de hecho el apóstol lo pone todavía más complicado, porque ¿qué dice? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. O sea, la pone más complicado. Imagínese usted a alguien, espero y no haya aquí, pero imagínese que usted a alguien le tenga rabia y ese alguien ahorita que salga le diga, hey, bríndame ahí unas obleas que es que no he comido hoy en todo el día. ¿Usted cómo quedaría? Oye, ¿qué le pasa? Igualado, atrevido. O sea, me viene a pedir. Pero ¿qué dice la Biblia? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Porque la voluntad de Dios es que tú hagas el bien con todos los hombres. Que tú hagas el bien con todos los hombres. Con todos los hombres. Otra parte de la voluntad de Dios es que creamos en el Hijo. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40. Que creamos en el Hijo. Que creamos en el Hijo, es decir, que creamos en Jesús como el Hijo de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, la voluntad de Dios es que tú creas en Jesús y en que su nombre tiene poder. Pero también la voluntad de Dios es orar. Ay, sí está complicado. Orar, no unos por otros. Orar por nuestras autoridades. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, primeramente por todos los hombres. Hasta ahí vamos bien. Segundo, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es ¿qué? Bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ay, esto sí es complicado. ¿Cómo así, pastor? O sea, yo debo orar, a los que no son petristas, o sea, yo debo orar por Petro. Pues le tengo una noticia. ¿Se la doy? Sí. ¿Cómo así, pastor? O sea, yo debo orar por Yair Acuña. Sí. Yo debo orar por Lucy. Sí. Orar por los reyes y por los que están en eminencia. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros en vez de orar? Miren, nosotros lo único que hacemos es destruirlos. ¿Cuántas veces usted en esta semana ha orado por el señor alcalde? Ojo, con esto no estoy diciendo, porque sé que muchos pueden salir diciendo el pastor allá es yairista, es petrista. ¿No? Simplemente que cumplir la palabra demanda muchas veces orar por personas que muchas veces tú puedes que no estés de acuerdo en sus pensamientos, pero hay una palabra de por medio. Y es la voluntad de Dios que oremos por nuestras autoridades, por todos los que están en eminencia. ¿Cuántas veces en esta semana has orado por el señor presidente? Y no me refiero a orar a Señor, llévatelo rápido, por favor, que llegue el 2026 o el 2024, no sé, el que pase lo que pase, pero no. Orar diciéndole, Señor, dale sabiduría al señor presidente. Puede que tú no estés de acuerdo con Petro, pero
esto no se trata de Petro, esto no se trata de Yair Acuña, esto no se trata de Lucy, y estoy hablando tanto nacional como en nuestros dirigentes locales. Esto se trata de la voluntad de Dios. Tú quieres que tus oraciones tengan respuestas. Camina y enfócate bajo la voluntad de Dios. Pero para terminar, ¿qué es lo que nos hace falta o muchas veces qué bloquea nuestras oraciones? Y con esto concluyo para poder orar. Falta de fruto. Falta de fruto. Juan capítulo 15, verso 16. Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para que qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe que el propósito de Dios es que tú y yo llevemos fruto? Que tú y yo llevemos fruto. Jesús está interesado en que tú y yo llevemos fruto. ¿En qué sentido fruto? Miren, por mucho tiempo la iglesia cristiana encerró el fruto que hablaba Jesús en simplemente servir en la iglesia, en el sentido dentro de algún ministerio eclesiástico. No, en el lugar donde tú estás, tú puedes llevar fruto. En el lugar donde Dios te ha puesto, sea la política, sea el entretenimiento, sea las artes, sea familia, donde Dios te haya puesto, tú puedes llevar fruto. ¿Cómo así llevar fruto, pastor? Tú puedes manifestar y mostrar al Espíritu Santo que habita dentro de ti. Que si allá se comete corrupción, ellos vean que tú no participas con ellos, que tú eres diferente. Eso es llevar fruto. Que si allá todos adulteran con todos, tú demuestres que tú puedes tener tu esposa en santidad y en honor. Eso es llevar fruto. Es que tú muestres a Cristo en medio de las tinieblas. Es que tú muestres a Cristo en medio de las tinieblas. Pero sabe que muchas veces nosotros, por complacer a donde estamos, por complacer el lugar donde estamos, no llevamos fruto, sino más bien nos convertimos en ellos. Como dije la semana pasada, David, los que se acercaron a David, ¿qué eran? Eran deudores, eran malandros, eran deprimidos, eran amargados, eran, mejor dicho, David era para que se hubiera echado a morir con ellos. Pero ¿qué hizo David? ¿En qué los convirtió a ellos? En valientes. ¿Sabes por qué? Porque es que, miren, hay algo que habla mucho más que las palabras, y es el testimonio de cada uno de ustedes. Ustedes pueden predicar a Cristo todo lo que quieran en su trabajo, pero de repente quien los escucha en el trabajo dice: ay, me está predicando este que es más mala paga. ¡Ja! Imagínense hablando de Jesús, que Jesús pagó las deudas, de razón no paga. Si ya Cristo le pagó las deudas. Ah, me está hablando este que es más coqueto, son más bandido. Ah, me está hablando esta que es más chismosa. Eso se conoce la vida de todos. El fruto habla más fuerte que nuestras palabras. Pero ¿cómo podemos llevar fruto? ¿Sabe por qué a veces nos cuesta llevar fruto? Por una razón. Porque a veces no permanecemos en Dios. ¿Cómo así no permanecemos en Dios? No somos íntimos con Dios. Cuando tu intimidad con Dios flaquea, les voy a decir esto: cuando ustedes flaqueen en su vida de oración con Dios y luego pequen o luego fallen y se pregunten por qué, espero y estas palabras se les vengan a la cabeza. Mientras el espíritu decae, la carne se fortalece. Mientras el espíritu se fortalece, la carne se debilita. ¿Cómo así? Mientras tú tengas una vida de oración firme en Dios, tu carne nunca va a gobernar y puedes sobreponerte a los deseos de la carne. ¿Cuál es el problema?
que a veces queremos que Dios nos lleve a la política, pero cuando llegamos a la política nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de buscar a Dios y empezamos a caer en los juegos de corrupción de la política. Queremos que Dios nos lleve al entretenimiento y cuando llegamos a ser actores, actrices, productores de televisión, productores de redes sociales, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de esto y hacemos lo que sea necesario para lograr lo que queremos. ¿Por qué? Porque hemos dejado que nuestro espíritu se debilite. Por eso Jesús dice, y no lo leería, pero se los dejo de tarea, que lean todo Juan 15. Jesús comienza diciendo, una de sus frases más famosas, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si permanece en mí, todo lo que pidieres al Padre en oración, lo recibiréis. ¿Tú quieres llevar fruto? La única forma de que tú lleves fruto a tu lugar de influencia es que permanezcas en Dios. Es que permanezcas en Dios. Para concluir, Dios está interesado en nuestras necesidades. Él no es un Dios descuidado. De hecho, Mateo capítulo 6 o Marcos 6, hablando Jesús del reino de Dios. Cuando Jesús habló del reino de Dios en su célebre, Él decía, ustedes ¿por qué están ansiosos, hombres de poca fe? ¿Es que acaso ustedes no ven las aves de los cielos que ni siembran ni nada, pero vuestro Padre la alimenta? ¿No ven los lirios del campo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos? Y les dice algo, les dice, vuestro Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidades. Y luego les termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿A qué voy? Dios no es un Dios que está lejos de tus necesidades. Dios sabe qué estás necesitando tú en este momento. Dios sabe qué estás necesitando. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos una falta de fe en nuestra oración. No somos enfocados en nuestra oración, porque nuestras oraciones no son para buscar el reino, son para satisfacer nuestros deleites. Y a veces no llevamos fruto en los lugares donde estamos. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para que Jehová Jireh se manifieste? ¿Quién es Jehová Jireh? Uno de los nombres de Dios que significa Dios el proveedor, porque eso será Dios para ti.